Palabras de conocimiento. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Aunque piedras yo me encuentre en el camino y las piedras se enreden al caminar, mi mirada mantendré en lo que quiero alcanzar, porque sé que paso a paso he de llegar. La palabra de conocimiento para una vida sana. Sana significa fructífero. Si usted quiere ser fructífero en la vida, oiga bien, estas palabras de conocimiento. Todos conocemos la historia, decía ayer en la iglesia, de la Cenicienta. Era una doncella humilde, pobre, y un día le probaron un zapato, un calzado, y pasó a ser una princesa. De pobre pasó a ser rica. De humilde, pobre y sencilla, calzó un zapato que le era justo a su pie y pasó a ser una princesa, a ser rica. ¿Conoce esa historia, no es cierto? Bueno, es así de sencillo lo que quiero decir. Afortunado, de pobre a rico. Pero no he conocido muchos más en todos, por lo menos 30 años que hablo yo. No he conocido otros que se enriquecieron así, de golpe, de arriba, como se dice. ¡Qué suerte que tuvo! En este caso, lo que yo voy a decir, muchos podemos pasar de ser pobres a ricos. Y lo voy a decir con el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Versículo 20 dice: Jesús miró a sus discípulos y les dijo: Bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Oiga, Jesús veía a la multitud. En ese tiempo, toda esa gente que lo seguía y que buscaba cambio, buscaba la bendición, buscaba la salida, la respuesta. ¿Sabe que en el tiempo que Jesús andaba allí en Palestina, en Jerusalén, en todos esos lugares, había mucha pobreza, mucha pobreza? Pero él dijo que eran más felices, más dichosos, más afortunados los pobres, porque de ellos es el reino, o les pertenece el reino de Dios. En esto podemos decir que muchos pueden ser de un momento de pobre pasar a ser rico. Porque aún los que pasan hambre, dice. ¿Sabe qué? Cuando él dijo pobres, la palabra pobre significa infeliz, desafortunado, mísero. Tiene mucho significado la palabra pobre. ¿Sabe lo que es eso? Bueno, ¿sabe una cosa? Pero hay muchos que son pobres y no saben que son dueños de un reino, porque el reino de Dios les pertenece, dijo Jesús. Y bueno, amigo, yo daba testimonio de una serie televisiva, de una historia, de dibujos animados. Doy testimonio de aquel que yo conozco, que de un día se enriqueció, cambió su vida. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús está diciendo, hablando del reino, de un reino, tenga cuidado porque todo eso se usa para ilusionar, entusiasmar, hacer creer a los creyentes que porque son hijos de un rey, de un reino, pertenecen a un reino, tienen que hablar de riquezas, de bienestar, de muchas cosas materiales. Jesús nos anuncia que de pobre podemos pasar a ser ricos porque si entendemos que somos de un reino, del reino de los cielos, del reino de Dios, hay muchas riquezas que están escondidas y no se conocen.
Y yo quiero hacérsela descubrir un momento en esta hora. Pero entienda esto, ¿en qué consiste el reino de Dios? Dios dijo, yo soy dueño de todo lo que existe. Soy dueño de la plata, del oro, de las riquezas, de todo lo que ha creado. Dios lo dice. Pero Jesús vino a descubrirnos tesoros diferentes. Porque el reino de los cielos consiste en justicia, paz y amor. Esas son las riquezas que, amigo oyente, pertenecen al reino de Dios, al reino de los cielos, así que nunca se engañe si le dicen otra cosa, porque es toda mentira del diablo para desviar a los hijos de Dios y hacerlos caer en desgracias. ¿En qué pasamos a ser ricos? En justicia, en paz y amor. Esas son las riquezas que Jesús nos dice que Dios tiene preparada y que a nosotros nos pertenece. Pero fíjese usted, dice en Jeremías, capítulo 31, versículo 23, dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, cuando yo haga volver a la cautividad en la tierra de Judá y en sus ciudades, volverán a decirse entre palabras, que el Señor te bendiga, Monte Santo, mansión de justicia. Y Judá volverá a vivir allí y en todas sus ciudades, y habrá allí labradores y pastores con rebaños. Yo satisfaré el hambre y la sed de el alma triste y fatigada. El humano es un alma viviente. Entonces, cuando Dios nos descubre las riquezas que podemos tener para pasar a ser de pobres a ricos, claro que sí que viene el trabajo, el bienestar, viene, sí, añadido viene. Cuando el alma está triste y fatigada, podemos ver una humanidad depresiva, cautiva. Yo hace días estuve atendiendo a gente que me mostraba sus manos sus dedos como se les atrofia, se les doblan, se les deforma por el estrés que tienen, no porque andan en miseria, sino por todo el sistema de este mundo que los absorbe y las riquezas los llevan a caer en desgracias. Por eso Jesús dijo, dichosa el alma, el espíritu pobre, que está fatigado y triste, porque de ellos es el reino, dijo el Señor Jesús. Así que Dios enriquece el alma y el cuerpo, el alma y la vida. Por eso, amigo, usted entienda esto, que de pobre, no importa la situación económica que tenga, es pobre tal vez, porque no vive en paz. Ahí le estoy descubriendo las riquezas, se le interesa dejar de ser pobre para pasar a ser un rico en las riquezas de Dios por el reino que nos promete. Estamos viendo, conociendo y aprendiendo que de pobres podemos pasar a ser ricos en un instante, en una decisión que nosotros tomemos. Pero ¿sabe qué? Hay que entender qué riquezas debemos alcanzar. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante, Jesús fue a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Qué buena noticia, amigo. Qué buena noticia para los pobres. ¿Pobres en qué?
¿En qué? Bueno, ¿sabe qué? Con experiencias propias y personales, aunque andaba bien en el pasado, en mi caso, en el sistema económico, el espíritu era pobre. Siempre había algo que no era bueno. A veces lo que se alcanza cuando el humano es pobre en espíritu, miserable, también se pierde. Por eso cuando Jesús dice, Él proclama lo que Dios dice, que es el año, es el momento, como dice en el Evangelio, mientras se diga hoy, es el momento para entender que podemos pasar a ser ricos en espíritu y en vida. Porque las riquezas de Dios son perfectas, son completas. Las riquezas de este mundo son incompletas. También atendiendo a gente que su economía es agradable, es buena. Y cierta persona, yo le decía, de todo lo que tiene y desea y anhela alcanzar, vive en paz, justamente es lo que no tengo. Si le falta, porque le falta, y si no alcanza lo que anhela, porque le falta alcanzar eso. Y si tienen lo que tienen miedo para no fracasar. Cuando pasamos a ser ricos, como Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, para que dejar de ser un infeliz y pasar a ser un humano feliz. Esa es la riqueza que Jesús nos dice que nos pertenece. Dice Isaías capítulo 9, versículo 1 en adelante, pero no siempre habrá oscuridad, está angustiada. En los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombra de muerte. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaba sobre sus hombros y el cetro que los oprimía como en el día de Madián. Hasta el versículo 4 le leo. Estos eran pobres porque eran cautivos de las tinieblas. Por eso entienda, el ser pobre en este mundo es vivir en tinieblas, es vivir en sombra de muerte, claro que sí. Y no haga diferencia del estado social de uno y de otro. Estos días pasados hablando con gente, daba ese testimonio yo. Nosotros estamos trabajando allá en las regiones de las orillas, buscando llevar las buenas nuevas de Dios para la gente más humilde, más pobre. Y también puedo decir que aunque el que viva en el centro está en las mismas condiciones espirituales, con la diferencia que uno no tiene el dinero para satisfacer su necesidad y comete los errores y cae en lo malo. Otro tiene el dinero para satisfacer sus necesidades malas y no cae en esas cosas, pero cae en cautividades de muchas desgracias y muchos males espirituales que significan en el mal psicológico de los humanos. Sobre todo no tienen paz ni uno ni otro. Pero cuando dice el Señor que podemos ser ricos porque el reino de los cielos nos pertenece, es hallar esto que dice así. Tú aumentarás el regocijo y acrecentarás la alegría. En tu presencia se alegrarán, como se alegran durante la cosecha de la soja, podemos decir nosotros en estas regiones. Como se regocijan cuando se reparten el botín, por decir así, alguno que gana un premio muy especial. No voy a decir de aquellos que ganan botín por hacer el mal,
pero también ellos se alegran cuando se reparten lo que ganan haciendo mal. Porque cuando se es pobre no hay felicidad, no hay alegría, no hay paz. Pero el Señor es nuestro tesoro, porque dice: en su presencia nos alegraremos, nos regocijaremos, como cuando cosechamos 10.000 hectáreas de soja, que rinde mucho todavía en estos tiempos. Bueno, usted puede entender, dejar de ser pobre en ese estado y pasar a ser rico en los tesoros de Dios que están escondidos. Estamos viendo cómo podemos pasar de pobres a ricos en un momento. Así como hay un mundo que anda detrás de la riqueza, como aquel que es adicto al juego, ¿no? Qué triste. Yo he sabido de gente que vive trabajando a la mañana a la noche y todo lo que gana se lo gasta allí en esos casinos de maldición, porque destruyen los hogares, las familias, la gente. ¿Y quién se enriquece? Sabemos de aquel que es adicto a jugar a los juegos de azar, a todas esas cosas que prometen riquezas. ¿Y cómo terminan? Más pobres, infelices y en desgracias. ¿Y cuántos que se han quitado la vida y cuántos que se deprimen? Oiga, en un momento podemos dejar de ser pobres y enriquecer nuestras vidas. Pero entienda que es esta la forma. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Dice: cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí dice claro el Señor: pobres en espíritu. Bueno, un ser humano que es pobre, ¿sabe?, es así, es infeliz porque no puede disfrutar todo lo que quisiera. Es hasta el momento fracasado. Es una persona que no produce, se vuelve muy cautiva de la pobreza. Todo el mundo quiere erradicar la pobreza. Y Jesús dijo: a los pobres los tendrán siempre entre ustedes. ¿Quién será el que tiene la palabra verdadera, no? Por algo será que tenemos ya en cada barrio, en cada manzana hay un psicólogo, ¿no? Por algo será que en las universidades lo que más cupos ocupan o menos tienen para entrar son los que estudian psicología. Es un trabajo seguro para este mundo, porque no importa el estado material económico que tenga el humano, el que es pobre de espíritu se descontrola su mente y su corazón, no importa cómo esté su condición económica. Pero entienda que Jesús dijo: porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí sí que pasamos de ser pobre a rico en un instante. Y en el Evangelio de Mateo, justamente capítulo 11, versículo 27, el Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana, dijo Jesús. Entonces, los trabajados o cansados de tanto trabajar, que no tienen paz, no tienen alegría, no tienen felicidad, así de claro, fatigan su vida con el trabajo, pero no hallan descanso. Son pobres. Aún dice que los que están agobiados y cautivos por los males son pobres. Pero ¿sabe qué, amigo? Al sentido espiritual
Si nosotros somos pobres en espíritu, es bueno porque un espíritu sumiso, humilde, metido a Dios, es lo que Jesús dice, que esos van a heredar un tesoro, una riqueza, un reino. A ellos les pertenece la riqueza de los cielos, amigo. Es fácil entender lo que el Señor dijo, que debemos aprender de Él que Él es humilde. Pobre significa humilde, pero de corazón, dijo, y hallarán descanso para su alma. Por eso hay quienes pueden ser pobres, pero tienen tanto orgullo que se cautivan solo y siempre siguen siendo pobres. El orgullo es una cosa que destruye al humano, así como la avaricia también lo destruye. Cuando el humano tiene un corazón duro y no se somete a Dios, es pobre en maldición, fíjese. Pero si es un espíritu humilde, se va a enriquecer en las riquezas de los cielos. Por eso Jesús dijo, vengan a mí, que soy la puerta, soy el camino. Soy la luz, dijo. Soy la paz. Soy todo, dijo Jesús, porque en Él dice que estamos completos. Paz, amor y felicidad que no se compran con ningún dinero del mundo. Esos son los tesoros, amigos, que debemos alcanzar más que las riquezas de este mundo. Amigo, tal vez pueda tener muchas riquezas materiales, pero no haya paz, no la compra. No vienen de regalos, de premios, de loterías, ni de quinielas, ni de ninguna parte. ¿Sabe? Tal vez puede ser un pobre humilde que se conforma con lo que tiene, pero también está cautivo en muchas enfermedades, cautivo en muchos males, desgracias, como conozco a gente que vive disparándole a las desgracias y a los accidentes y a las miserias. Oiga, para el pobre hay una esperanza. ¿Sabe? Aunque usted escuche, justamente estamos en tiempo de elecciones y siempre usted va a escuchar lo que anuncian. Todos van a erradicar la pobreza. Y gracias a Dios que no va a ser así, porque entonces nadie buscaría más a Dios en este mundo. Pero dice la palabra del Evangelio en Santiago, capítulo 2, versículo 5, amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? ¿Quién ama a Dios? ¿El que anda bien o el que anda mal? Bueno, ¿sabe qué? Ni el que anda bien ni el que anda mal. El que ama a Dios es porque es un hijo de Dios. Ahí aprendemos a amar a Dios. Porque así como se puede oír que la gente pide a Dios cuando necesita y cuando alcanza algo da gracias a Dios, pero cuando va mal dice, hasta lo insultan a Dios la gente del mundo. ¿Cómo es eso? Cuando uno ama a alguien que conoce bien y que lo respeta y que lo necesita. Entonces, la palabra es muy clara. Los pobres de este mundo, no importa el estado social que tenga, pueden ser ricos en fe y van a heredar un reino que es muy grande. Eso es promesa de la vida eterna. Pero Dios lo ha prometido a los que lo aman. Por eso cuando lo aman, damos testimonio o leemos el testimonio del rey Salomón. El rey Salomón amaba a Dios y fue a buscar consejo, guía de Dios, a pedirle herencia. ¿Y qué le pidió? Sabiduría, inteligencia, conocimiento. ¿Y Dios qué le dijo? Porque me pides eso y no me pides riqueza, yo te voy a llenar de riquezas. Aún la gente más pobre pide solamente riquezas porque dice que esa es la solución. La gente más rica pide más riqueza porque la avaricia le agarró el corazón. No sirve ni una ni otra. Pero amigo, si quiere pasar a ser rico, en fe,
porque por fe Dios nos bendice muchísimo. Y tal vez estás sufriendo y renegando y andando, deseando esas riquezas que todo el mundo quiere alcanzar, y eso no le va a dar la paz, ni la justicia, ni el amor. Y muchos no saben. Yo doy testimonio por mi caso, cuando fui un pobre miserable de espíritu, y un día descubrí que era rico porque era hijo del reino, y encontré esos tesoros de los cielos. Ahí está para que usted también los pueda descubrir. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Jesús es ese. Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Entre paréntesis está escrito diciendo, está escondido, no sabes que eres rico. Por eso calumnian, juzgan, discriminan y desprecian mucho a los pobres. En la realidad no lo vamos a negar. Hace mucha diferencia, en todo el mundo, en todo el mundo. Pero ¿sabe qué es hermoso entender esto? Que tal vez anda sufriendo, renegando, luchando la batalla en la vida, como he conocido a personas toda una vida. Conozco empresarios que desde que yo era adolescente lo conocí y ya lo veo yendo a la muerte de anciano. Lucharon toda la vida y yo tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos que conozco. Y le hablé de la paz y es lo que me dijo, nunca pude alcanzarla. Y todas sus riquezas se le fueron como agua entre los dedos también. Terminan en nada. Entienda esto, yo doy esos ejemplos porque los tengo bien personal. Cuando el humano es pobre en espíritu, humanamente también va a ser pobre en todo. Pero cuando enriquece su alma, su espíritu, también se va a enriquecer en cosas que Dios tiene preparadas. Mire, dice Jeremías 31, en el versículo 28, y así como me ocupé de ellos para arrancar y destruir, y arruinar, derribar y afligir, también me ocuparé de ellos para construir y plantar. Palabra del Señor. Como dijo Jesús, eres pobre, pero eres rico. Tienes que descubrir el tesoro de Dios que está en los cielos, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y entonces sí podrás jactarte de decir, soy un hijo del rey porque tengo paz, alegría, dicha, felicidad. Me gozo en mi Dios. Y para saber que somos pobres en el mundo, pero para Él somos ricos. O bien, ¿cómo pasar a ser rico de un momento, dejar la pobreza atrás? Dice el Salmo capítulo 9, versículo 7, pero tú, Señor, permaneces para siempre y tienes preparado tu tribunal de justicia. Con justicia juzgarás al mundo, con rectitud juzgarás a las naciones. Tú, Señor, eres el refugio de los pobres, eres su amparo en momento de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, proteges a los que te buscan. Qué bueno que el pobre buscara más a Dios y no buscara a los humanos. ¿Sabe por qué nunca va a terminar la pobreza en este mundo, por más que todos los que tienen la oportunidad de gobernar una nación, un país, una ciudad, lo que sea? Porque los humanos lo buscan a ellos. Pero dice que Dios es el refugio de los pobres, no los humanos. Al contrario, los hacen más miserables y más mendigos porque depende de lo que ellos dan y no de lo que Dios quiere darles. Por eso deje de ser pobre por más bien que ande. Y más si todavía le falta la paz, el amor, la justicia. Dios es justicia, dice. Y puede llegar a ser rico en fe, como dijo Jesús,
para que enriquezca toda su vida. Dice versículo 18, porque no siempre serán olvidados los pobres, ni todo el tiempo se desvanecerá su esperanza. Claro que sí. Yo doy testimonio en mi vida. Muchos años de mi vida fui pobre en espíritu y pobre humanamente también. Nacido de una familia humilde, pobre, no tener ni siquiera dónde dormir. Pero Dios no se olvidó para siempre, no quitó la esperanza. Por eso todos aquellos que tienen esperanza en el mundo de un día de enriquecerse, que busquen el reino de los cielos, los tesoros. Jesús dijo más, bienaventurados serán los pobres en espíritu. Y vamos a Isaías capítulo 29, para entender esto que es, cómo se puede salir de pobre en un instante y pasar a ser rico. Isaías 29, versículo 17, dentro de muy poco tiempo el Líbano se convertirá en un campo fructífero y el campo fértil será considerado bosque. Cuando llegue ese día, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la más densa oscuridad. Aumentará el Señor la alegría de los humildes y aún la gente más pobre se alegrará por el Santo de Israel. Jesús dijo algo, más dichosos, más felices, más alegres serán los que son pobres en espíritu, pobres humanamente. Lástima que justamente los pobres, los más pobres, siempre caen en lo malo porque necesitan, no tienen los medios de poder alcanzar las cosas. Dice la palabra, o Dios dice que un día los puede enriquecer en todo. Porque dice, cuando llegue ese día, los sordos oirán las palabras de este libro. Yo daba el testimonio anoche en la iglesia. ¿Cuándo dejé de ser pobre? Cuando se abrió para mí la palabra de Dios y mis ojos comenzaron a ver la realidad, el error, el vivir equivocado buscando los tesoros y las riquezas de este mundo, y no tenía paz, no tenía felicidad, no tenía alegría, no tenía tranquilidad, no tenía vida, ni salud, ni economía. Pero cuando empecé a escuchar la palabra de Dios y la luz de Jesús comenzó a iluminar el camino, ahí nos alegramos en Dios y en su reino. Y ahí pasamos a ser ricos, porque dejamos todo atrás y comenzamos de nuevo, amigos. Amado Señor Jesús, amado Señor Jesús, amado Señor, anduve siempre sufriendo, anduve siempre llorando, iba de mal en peor, mi vida despedazando, pero un día te encontré y se produjo el milagro, con tu ternura y amor, Jesús, Jesús, me estás transformando, como un rayo de sol, me alumbraste tú mi vida, cuando todo era pena y dolor, en mi alma que estaba marchita, marchita sin voz, como un rayo de sol, me alumbraste tú mi vida, cuando todo era pena y dolor, en mi alma que estaba marchita, marchita sin voz. Para un cambio en tu vida.